Un cordial saludo, estimados oyentes. Mi nombre es Jorge Velandia, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos al presente podcast, el cual daremos como título Heridas de la modernidad, Heidegger entre el dolor y la técnica. Esta obra, una de ellas, menciona que antes de la expansión global de la técnica y de la transformación cultural que trajo la hiperconexión, el pensamiento filosófico podía aún soñar con que la metafísica tenía límites claros, que su territorio estaba demarcado. Sin embargo, con la modernidad, la técnica se erige con la fuerza dominante y difumina todas esas fronteras. El sujeto contemporáneo ya no se enfrenta únicamente a cuestiones de ocio, trabajo o descanso, sino a un horizonte más complejo, el del nihilismo, el olvido del ser y la fatiga existencial que generan las dinámicas técnicas. El filósofo Martin Heidegger, en su indagación más radical, plantea una pregunta que parece extraña y a la vez un tanto reveladora. ¿Duele la metafísica? Este interrogante nos introduce en la convicción de que el dolor no se limita al cuerpo, sino que alcanza también el pensamiento. Es una herida que expone la finitud de nuestra existencia y el peso de habitar en un mundo marcado por la imposibilidad de escapar de la metafísica. El dolor entonces es más que sufrimiento, es el recordatorio de que nuestra condición es incurable, pero también que siempre habrá apertura para nuevas formas de comprensión. Por otra parte, en la pregunta por la técnica, Heidegger nos conduce hacia otro eje de reflexión. La técnica no es meramente un conjunto de instrumentos al servicio del hombre, sino un modo de desocultamiento, una manera en que la verdad se muestra. Esta afirmación trastoca nuestra visión habitual, porque nos revela que al reducir la técnica a herramientas perdemos de vista su esencia. En este sentido, la técnica configura la forma misma en que habitamos el mundo. La esencia de la técnica moderna se manifiesta en el gesto, el enmarcamiento que dispone todo lo real como el recurso disponible. El río deja de ser río y se convierte en caudal energético, la tierra en superficie explotable. Incluso la vida humana corre el riesgo de aparecer como mera reserva de utilidad. En esta lógica, el peligro no es que usemos la técnica, sino que terminemos usados por su propia dinámica, creyendo dominar lo que en realidad nos domina. Así, dolor y técnica se entrecruzan en un mismo destino. Es el dolor la experiencia íntima de lo incurable, mientras que la técnica es la estructura histórica que realiza esa herida en nuestra época. Ambos nos recuerdan que no podemos superar la metafísica como quien cambia de etapa, sino que estamos llamados a una convalecencia, aceptar el peso de la herida, torcer su herencia y descubrir en ella nuevas posibilidades de habitar el ser. Este podcast nace con la intención de explorar esa confluencia entre dolor y técnica, entre la herida incurable y el enmarcamiento moderno. No buscamos clausurar las preguntas, sino abrirlas. Queremos mostrar que en medio de la fatiga digital y el olvido del ser, se ocultan también oportunidades de salvación, el arte, el lenguaje y una forma más poética de mirar lo real, porque allí donde se revela el peligro, nos recuerda Heidegger, también crece lo que salva. Ahora hablemos de uno de los temas que es el dolor metafísico, la herida incurable. Heidegger señala que el dolor no es solo un fenómeno físico, sino una experiencia fundamental que nos recuerda nuestra condición de seres finitos. El dolor, al igual que la fatiga que nos deja la hiperconexión laboral, nos muestra que hay límites que no podemos superar. En el ámbito de la metafísica, este dolor aparece como la imposibilidad de salir de sus horizontes. Siempre pensamos desde ella, aunque intentemos superarla. Cattaneo, en su interpretación, destaca que esta herida es incurable. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a habitar. El sufrimiento que nos produce reconocer la imposibilidad de escapar de la metafísica es también la oportunidad de abrirnos a un cuidado más profundo, a una convalecencia que transforma nuestro modo de pensar. Así, el dolor se convierte en enemigo, sino en maestro silencioso que nos obliga a detenernos y a reconsiderar lo esencial. Esta experiencia del dolor, si bien resulta incómoda, cumple una función semejante a la segmentación de tiempos en épocas anteriores. Cuando existían horas claras para trabajar, descansar y recrearse, el cuerpo encontraba equilibrio y la mente recuperaba energía. El dolor filosófico opera de manera similar, marca una pausa, un corte en la rutina del pensar automático que nos obliga a mirar lo que damos por sentado. Allí incomoda también posibilita. En la técnica como desocultamiento, cuando Heidegger se pregunta por la técnica, advierte que la definición instrumental y antropológica resulta insuficiente. La técnica
técnica no es únicamente un conjunto de herramientas puestas al servicio de fines humanos, sino un modo de ocultamiento, una forma en que la verdad misma se manifiesta. En la Grecia antigua veíamos que la palabra tecné no se reducía a la producción material, sino que incluía el arte como vía para dejar aparecer lo que estaba oculto. Esa raíz originaria nos recuerda que la técnica participa de la revelación del ser. Lo decisivo es comprender que la técnica moderna ya no revela de manera inocente, sino que transforma la realidad en recursos. Del mismo modo que hoy transformamos nuestro tiempo libre en productividad, midiendo cada instante en términos de rendimiento, la técnica traduce lo real en cifras, cálculos y disponibilidad. El bosque ya no es paisaje, sino reserva de madera. El río deja de ser misterio para volverse kilowatt. El hombre mismo se convierte en capital humano. Es por ello que Heidegger subraya que este modo de desocultamiento modifica radicalmente nuestra relación con el mundo. Si en otros tiempos el ocio permitía descansar y cultivar aficiones, ahora la técnica impone un ritmo que coloniza incluso nuestra pausa. Lo inquietante es que creemos dominar la técnica cuando en realidad es ella la que orienta nuestro modo de mirar. El desocultamiento técnico encierra entonces tanto una potencia creadora como un peligro latente. El riesgo de olvidar que el ser no se agota en su totalidad. Finalmente quiero cerrar con lo siguiente. Al recorrer las sendas de Heidegger sobre el dolor y la técnica, descubrimos que ambas reflexiones no son caminos separados, sino manifestaciones distintas de una misma experiencia humana. La confrontación con los límites, el dolor revela nuestra condición incurable, la imposibilidad de superar del todo la metafísica, mientras que la técnica en su forma moderna muestra cómo esa idea se actualiza al disponer todo como recurso disponible. En ambos casos se derrumba la ilusión de dominio absoluto y se nos invita a una conciencia más humilde de nuestra existencia. En este horizonte el dolor aparece como maestro silencioso que obliga a detenernos y reconsiderar lo que damos por seguro. Del mismo modo que la técnica moderna, bajo el enmarcamiento, nos confronta con la fragilidad de nuestras certezas, así como la fatiga digital nos alerta de los excesos de la hiperconexión, el dolor metafísico nos recuerda que no podemos escapar de nuestro propio horizonte de pensamiento. La técnica, al reducirlo todo a cálculo, también nos enseña que la neutralidad es una ilusión. Siempre estamos ya situados en un marco que revela y oculta al mismo tiempo. El cierre de ambas reflexiones nos conduce a una misma enseñanza. No se trata de huir ni de superar, sino de aprender a habitar. La Verwindung, la convalescencia, se convierte en la clave de nuestra relación con el dolor y con la técnica. Aceptar que la herida no desaparece y que la técnica no se abandona nos permite cultivar una forma de vida más consciente, más poética, menos sometida al cálculo y más abierta a la sombra. Podemos concluir entonces que la tarea de nuestro tiempo no consiste en abolir la técnica ni anestesiar el dolor, sino en dejar que ambos nos enseñen. En el dolor se esconde la memoria de nuestra finitud, en la técnica se cifra la ambigüedad de nuestra época. En su cruce, como en una herida que no cierra pero que enseña a vivir distinto, encontramos la posibilidad de un futuro más lúcido, más atento y más agradecido. Ese es, en última instancia, el llamado del filósofo Martin Heidegger: reconocer que en la misma herida que nos limita late también la esperanza de lo que sale. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias.